Si pueden ir alistando sus Biblias a Ruth capítulo 4, versículos del 13 al 22. Ruth capítulo 4, versículo del 13 al 22. Espero, hermanos, que como decía el hermano, hayan estado viendo todo esto que hemos estado compartiendo del libro de Ruth. Ha sido una bendición este libro y sé que el día de hoy no va a ser una excepción. Así que vamos a la palabra, mis hermanos. Y dice así: Buz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentor de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Hezrón, Hezrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Nazón, Nazón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Esto es palabra de Dios, hermanos. Se pueden sentar. Les quiero comenzar en la tarde de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Qué imposible tienes ahorita mismo en tu vida que no puedes resolver ni lograr? Esta pregunta no solo te toca a ti, esta realidad nos toca a todos, ya que hay una gama de cosas para las cuales estamos orando que son imposibles para usted y para mí porque no podemos hacer nada para poderlas lograr, ¿no es así? Muchas personas a lo largo de la historia se han dado la tarea de intentarlo. Muchos han podido lograr lo que se consideraban imposibles, cosas que una vez parecían difíciles de lograr. Tomamos el ejemplo del primer hombre que llegó a la luna a finales de los años 60. Neil Armstrong, quien pudo caminar en la luna, algo que quizás a los ojos del pueblo promedio en esos tiempos en la nación era imposible de lograr. ¿O qué tal cuando miramos en nuestros tiempos ahora mismo, en particular esto, el teléfono celular, este artefacto que tiene la capacidad de una computadora y más, ¿no es así? En él tenemos música, videos, libros, cámaras y muchas más cosas de las cuales no comprendemos a la palma de nuestra mano. Algo que francamente, si ustedes son de la edad de piedra como yo, de allá de los 80, era algo difícil de considerar que íbamos a tener tantas cosas en un solo lugar. Estoy seguro que tanto ustedes como yo, en el curso de nuestra vida, hemos visto cosas imposibles suceder, ¿no es así? Hemos visto provisión inesperada de parte de Dios, Dios obrando en una situación específica que parecía imposible. Hemos visto sanidad de cuerpos y personas. Algo curioso de notar en eso es que la magnitud de esos imposibles, dependiendo de lo que Dios haya hecho, al suceder en ocasiones provocan una reacción de asombro que uno diría como que no lo puedo creer. No puedo creer de que fuiste sanado de algo incurable, bendito sea Dios. No puedo creer que recibiste confirmación que llevabas esperando por años y simplemente llegó hoy en el correo. Ahora bien, quiero llevarte un poco más allá. Tú que estás en Cristo, estamos en el Señor Jesús. Piensa en el momento en que Dios te sacó de la oscuridad, de ese sepulcro espiritual que te encontrabas. El día que creíste que el peso de tu pecado te separaba de Dios, pero que al escuchar el Evangelio, esa verdad tú la creíste de lo que hizo Jesucristo y sabes que fuiste liberado por fe en esa obra perfecta de Cristo. Estoy seguro que los que te conocieron a ti antes de ese momento crucial en tu vida, al sol de hoy pueden estar asombradísimos de saber o pensar que eres cristiano. Pero mis estimados, para Dios no hay imposibles. Pasemos ahora al texto y recordemos la realidad de Ruth a la luz de esto que estamos hablando. Porque Ruth, siendo una mujer moabita, viuda y que ahora vivía en la tierra de Belén, se tiene que haber sentido algo confundida.
recibiendo gracia inmerecida en su vida de parte de Booz. Y en este momento, cuando nos encontramos en la narración, se encuentra a la espera de que Booz le dijera a ella si él o el pariente más cercano la iba a redimir. Algo que ante los ojos de cualquier persona regular parecería algo imposible de suceder, ¿verdad? Una moabita gentil siendo redimida por un hombre judío. Una mujer moabita redimida por un judío que tenía dinero y que era terrateniente en Belén. Eso era algo difícil quizás de creer. Ahora, hasta ahora, cada aspecto del proceso de la redención de Ruth se ha llevado conforme a la ley, ¿no es así? Hemos visto que él hizo todo, fueron a la puerta de la ciudad, vimos la semana pasada el lugar donde todo asunto oficial se trataba, tenía la presencia de 10 ancianos del pueblo, él hizo todo lo que la ley decía y más porque trajo más testigos para poder llevar a cabo este cuestionario que él tenía con el más cercano, con el pariente más cercano para poder redimir a Ruth. Ruth finalmente es redimida en el capítulo 4, en el versículo 8, delante de los ancianos y el pariente más cercano, quien le cedió el lugar, le dio la chancla y le dijo, no, tú cómprala para ti, redímela. A partir de esto, la vida de esta mujer va a cambiar para siempre. Porque como veremos, hay algo imposible en su vida que se hizo posible y ahora estamos leyendo de esto en las páginas de las Escrituras. Entonces, hoy, hermanos, en estos últimos versículos de la narrativa del libro de Ruth tenemos una verdad muy importante que todos tenemos que recordar y quizás alguien sea la primera vez escuchándola y es esta, que Jehová es el autor de la redención del hombre. Vamos a ver cómo Dios es quien está en el centro de la redención de Ruth. Y esta declaración la vamos a caminar a través de este texto de 3 maneras diferentes. Primero vamos a ver la fuente de la redención en los versículos 13 al 14. Luego vamos a ver la bendición de la redención en los versículos del 15 al 17. Y luego vamos a ver la trayectoria de la redención en los versículos del 18 al 22. Al título de hoy, hermanos, le he puesto el imparable plan de redención. Quiero que ahora comencemos en los versos 13 y 14, donde vamos a ver que hay aún más detrás de la redención de Ruth por parte de Booz, ya que esta redención nos va a elevar nuestra mirada hacia el Señor, hermanos. Miren cómo dice en la primera parte del versículo 13. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Al escuchar atentamente lo que transmiten estos dos versículos, este versículo, podemos notar algo muy importante que el narrador de Ruth nos está revelando que él quiere y espera que veamos. Primeramente, Booz ha convertido a esta mujer, Ruth la moabita, en su esposa. Ya no es ella una simple viuda que anda sola, desamparada y deshonrada por no haber tenido esposo ni hijos. Eventualmente ahora va a tener hijos en una tierra extranjera. Analicemos esto un poquito mejor. Mire cómo vemos aquí en la segunda parte del versículo 13. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Nuevamente estamos viendo el uso del nombre del pacto de Dios. Hemos visto cómo a través de esta narrativa del libro de Ruth se ha usado varias veces el nombre del pacto del Señor, el Señor Yahweh, Yahvé, Jehová. Dicho esto, podemos escuchar quién fue el que en realidad hizo posible que ellos tuvieran el hijo, Jehová. Uno que, como veremos, este hijo, vamos a verlo más adelante, desempeña un papel, hermano, muy importante para el pueblo de Israel y en consecuencia para todos nosotros. Podemos decir, hermanos, que el bebé fue un símbolo de un nuevo comienzo para Ruth y de esperanza. Un heredero en una familia que ya no tenía más esperanza. Ahora la heredad y la familia va a continuar. Si no hubiese sido por esa redención por parte de Booz, esto no hubiera sucedido. Esencialmente vimos cómo Ruth dejó a Moab cuando toda su familia murió. Y por eso ella decidió seguir a su suegra, que dijo, mira, hay comida otra vez en Belén, vamos para allá.
Entonces, dadas las circunstancias, podríamos decir que ella se fue de su tierra con necesidad de alimento, emocionalmente herida y afligida por la pérdida de su esposo de 10 años, ¿no es así? En contraste, cuando llega a Belén, se encuentra en un lugar extranjero a ella, donde encontró gracia, redención y un hijo. Hay otro lugar clave, hermano, en esta narración donde se usa también el pacto de Dios, que quiero llevar sus ojos ahí. Acompáñenme en sus Biblias a Ruth capítulo 1, versículo 6 para que lo vean conmigo. Miren cómo dice: entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor, Jehová, había visitado a su pueblo dándole alimento. Iglesia, recordemos la razón principal por la cual Elimelec, o sea, el esposo de Noemí, el que falleció, trasladó a su familia de Israel a Moab. La hambruna que había en Israel, la necesidad de alimento para él y su familia lo llevó a decidir a mudarse a Moab. Entonces analicemos juntos. ¿Quién nos dice este pasaje que acabamos de leer que proveyó alimento para Israel? Jehová. Jehová, Dios. ¿Y quién dice la Biblia que proveyó un hijo a Ruth y a Boz en el versículo 13 del capítulo 4? Jehová, es decir, Dios. Entonces, estos dos versículos y la mención del nombre del pacto de Dios nos revelan, hermano, las dos necesidades más grandes que estas mujeres tenían: la necesidad de alimento y la necesidad de familia. Ambas mujeres estaban viudas, solas, sin hijos y sin esperanza de tener más familia tras la muerte de los seres queridos. No obstante, Dios proveyó para todas sus necesidades alimento cuando lo necesitaban y un niño para que siguiera la heredad. Escuchen bien esto. De la misma manera, mis queridos hermanos y hermanas, quiero recordarles algo muy importante. Quien provee para todas nuestras necesidades es Jehová. A veces pensamos, no, yo tengo buena salud, yo soy el más fuerte. Hermano, quien provee es Jehová. Podemos estar fuertes como un león hoy, pero si el Señor dice no, es no. Él es el que provee todo para nosotros. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el que provee todas nuestras necesidades. Amén. Entonces, mire lo que dice el versículo 14. Porque estas mujeres empiezan ahora a decir más y dice: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Y la palabra redentor es el Gael. Que su nombre sea célebre en Israel. Las mujeres del pueblo reconocieron que fue quien el que proveyó para ellas, Jehová. Ellas alabaron su nombre porque él proveyó no solo a Noemí porque pudo vender la tierra en este intercambio a través de Boz, sino también la redención que recibió a través del nieto que ella tiene. Recordemos, ella se quedó viuda y perdió a sus 2 hijos. El porqué de esto se hace más claro cuando estemos ya aterrizando en los últimos versos. Basta con decir que esta mujer que había perdido a su esposo e hijo ahora también es redimida por la gracia de Dios con un nieto a quien ella puede amar. Y un nieto que no solamente es de felicidad ahora, pero como leímos, hermano, es parte de una genealogía muy importante. En estos 2 versos, hermano, hemos podido ver quién fue y quién es el verdadero proveedor de la redención, de las necesidades de Ruth, de Noemí, pero como vamos a seguir viendo las de nosotros. Conforme avanzamos en los siguientes versículos, hermanos, vamos a descubrir lo siguiente: cómo la bendición de este niño trajo consigo algo que apunta a algo mayor. Y miren, acompáñenme al versículo 15, porque ahora vamos a ver la bendición que hay en la redención. Vimos que la fuente de esa bendición, de esa provisión fue ¿quién? Jehová. Vimos que Jehová proveyó el que ella quedara embarazada, pero también vimos que Él proveía el alimento cuando hacía falta en el capítulo 1, ¿correcto? O sea que estamos en claro que Jehová, Yahweh, es el que provee. Mire lo que es el versículo 15. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. La lectura, hermano, de este verso trae a memoria el Salmo 127:3. Un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre.
Esto nos ayuda a ver que esta mujer no tenía hijos, obviamente no era mirada bien ante el pueblo, pero ahora tiene un hijo, es una recompensa de parte de Dios. Este niño que le ha nacido a Ruth es una bendición. Inicialmente, como mencioné, ella estuvo 10 años casada y no tuvo hijos, y tener uno ahora es una bendición de parte del Señor. Y el narrador nos dice también que las mujeres del pueblo comenzaron a decirle a Noemí la bendición que este niño sería para ella. Y la bendición comienza cuando le dice restaurador de tu vida. Porque este niño que ha venido a la vida de Noemí, quien había perdido a su esposo y hijos, como mencioné, vino a restaurar, hermanos, no solo el gozo de ella, sino también la heredad de su familia. Ella, si no se hubiese sido redimida, no hubiese podido tener familia y estaría fuera del plano. No solo eso, sino que estas mujeres también le dicen que Él será sustentador de su vejez. La pregunta es, ¿por qué dicen eso? Dicen esto porque el nacimiento de este niño también le está proporcionando gozo y la seguridad que la heredad de la familia no se ha detenido, sino que continuará. Y esto era algo muy importante en esos tiempos. Y mire cómo vemos aquí ahora la siguiente porción que dice, de más valor para ti que 7 hijos. Este comentario encierra una verdad que se revela en el significado de los números. El número 7, hermanos, representa perfección, consumación, plenitud. Cuando las mujeres dicen esto e insinúan que el hijo que le ha nacido a Ruth es de más bendición que tener 7 hijos. El impacto del nacimiento de este niño es de suma importancia, superando el de 7 hijos. En otras palabras, hermanos, el nacimiento de este hijo cumple un propósito mayor. Entonces esto nos lleva a preguntarnos a dónde nos está llevando esta narración. El lenguaje que escuchamos aquí, hermano, nos lleva a pensar y a contemplar el Evangelio de Jesús y su redención. Nos lleva a pensar en las palabras del profeta Isaías cuando dijo, porque un niño nos ha nacido, un niño nos ha sido dado. Esto lo leímos en Isaías 9:6. Hay algo especial en este niño que le ha nacido a Ruth, que nos invita, hermanos, como les acabo de mencionar, a contemplar estas palabras de Isaías, porque en ellas hay un sonido de cumplimiento de una necesidad existente. Esta porción nos lleva a pensar en Jesucristo, en el verdadero redentor de nuestras vidas. Hermanos, ¿qué hubiese sido de nosotros si Jesucristo no hubiese venido a este mundo para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar? Él es el verdadero pariente redentor, Jesucristo, el que nos ha sacado de las tinieblas del pecado para estar en la luz con Él. No estoy diciendo que el hijo que le nació a Ruth sea un ejemplo de Cristo, que digo, Obed, el niño, es Cristo. No, lo que digo es que su nacimiento es una bendición que satisface una necesidad. Y las palabras de estas mujeres sobre la bendición de este hijo para Noemí sonaban como las del profeta Isaías al hablar del nacimiento de Cristo. ¿No es así? Si volvemos a los versículos 8 y 9 del capítulo 4, podemos ver cómo el enfoque de allí era la redención de Ruth por medio de Booz. Y al leer los versículos que tenemos delante de nosotros ahorita, hemos visto quién ha estado redimiendo y proveyendo todo. ¿Quién ha sido, iglesia? Jehová. Jehová es el que ha provisto todo. La salvación, hermano, es del Señor. Así lo vemos en Jonás 2, versículo 9, en la segunda parte del verso. Así también lo dijo Pablo en su carta a los Efesios, en Efesios 1:7. En Él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hermano, en esta carta hemos visto la gracia de Dios. Hemos visto la redención de Ruth a través de Booz, pero la vemos claramente en nuestra redención en Cristo. Permítame preguntarles esto. ¿Puedes ver y comprender el valor de tu redención en Cristo? Porque esto nos lleva a ver eso. No quiero que veas la historia como que Noemí, Booz, un bebé, tan se acabó. No, estás viendo el valor de tu redención, de nuestra redención en Cristo. Te recuerdo que no es ni usted ni yo quien inicia el proceso de redención.
No fue usted ni yo quien pagó el alto precio de la redención. Lo único que usted y yo traímos a la mesa de negociación, por así decirlo, son nuestros pecados. Y en contraste, Dios trajo su gracia y la sangre de su Hijo Jesús, quien pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Hermanos y hermanas, ¿quién puede decir amén a esa bendición de parte de Dios? Escuchen bien esto, tu redención y la mía podrían haber parecido imposible ante los ojos de muchos. Pero no ante la gracia redentora que encontramos en Cristo Jesús y el amor de Dios, hermanos. Hay personas que pueden estar considerando su vida y la redención en Cristo. Y yo no quiero nunca no dejarles saber la bendición que es Cristo. No dejes pasar más si has estado considerando tu fe. Quizás alguien en tu familia te ha hablado, estás viniendo aquí, lo escuchas frecuentemente. Dios envió a su Hijo para pagar el precio de tu redención, al igual que pagó la mía. Y sin Jesús no puedes pagar el precio de tu libertad, ni puedes encontrar perdón ante un Dios que es santo y justo. Te ruego que dejes atrás la indecisión de venir a Cristo. Porque quedarse donde estás sin Cristo te va a costar mucho más. ¿Quieren saber cuánto más te va a costar? Tu eternidad lejos de Dios y de Cristo. Solo te queda una cosa por hacer. Cree en Cristo. Él es el único que puede salvarte. Creer que su muerte pagó el precio completo por tus pecados y que su resurrección declaró su victoria sobre el pecado, la muerte y la tumba. Hermanos, este nacimiento de este niño nos lleva a pensar en el Evangelio, en el nacimiento de Cristo, su vida, muerte y resurrección, hermanos. Es gracias a Él que tenemos la salvación. El puritano John Owen dijo lo siguiente: la resurrección de Cristo es la gran y solemne declaración del Padre de que Él quedó plenamente satisfecho con la obra de su Hijo. Luego el versículo 7 nos dice que las mujeres le dieron un nombre al niño. Y dice, le ha nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Hermanos, ahora cuando la narración en realidad está abriéndose un poco más y cuando vemos el significado del nombre del niño. Obed significa en hebreo siervo. Iglesia, no se pierdan esto. El Señor no les dio este bebé a Ruth y a Noemí para darles alegría. Este niño vino con un propósito de parte de Dios, en cierta manera, para traer esperanza a Israel. Escuchen el texto nuevamente. Obed, el padre de Isaí, Isaí, el padre de David. Quizás te estás preguntando, pastor, ¿qué quiere decir con esto? Explícamelo en español porque en inglés se me fue. Volvamos al inicio del libro. Acompáñenme a Ruth, capítulo 1, versículo 1. En Ruth 1, versículo 1 dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre en el país. Si recuerdan, como hablamos al principio, en la época de los jueces fue una época en la que el pueblo de Dios estaba en altos y bajos. Vivían en idolatría e infidelidad a Dios. A pesar de ello, Dios le dio jueces para liderarlos a ellos, para llevarlos. Pero cada vez que se moría un juez fiel, el pueblo volvía a hacer lo mismo y pecaban aún peor. ¿Qué sucedió? Dios envió una hambruna a la tierra para que en cierta manera ellos sintieran la presión de su desagrado y volvieran a Él. Pero no lo hicieron así. Su pueblo elegido era pecador, dominado por sus deseos pecaminosos y no obedecían a Dios. Ahora, quiero que me acompañen a Jueces, capítulo 21, versículo 25. Porque quiero que vean cómo todo esto, el autor aquí nos ha estado llevando y dándonos a ver claramente qué es lo que él está haciendo. Porque el nacimiento del niño es mucho más que simplemente it's a boy, es un niño. Jueces 21, 25. Y dice así, en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía bien ante sus propios ojos. Estamos viendo, ¿verdad? El pueblo de Dios no tenía rey que los gobernara y el nacimiento de este bebé da paso al mejor rey que tuvo Israel.
a David, quien como sabemos nos lleva al Rey de Reyes. ¿A quién? A Jesucristo. Es por eso que el plan de redención es imparable, hermanos. Nadie puede detener el plan de Dios de redimir a su pueblo. Este bebé vino parte de la genealogía que lleva hasta David. Sabemos que después de los babilonios está entonces el nacimiento de Cristo. Y esto es bien importante porque una mujer moabita, por la gracia de Dios, es parte de esta genealogía. Luego en los versículos del 18 al 22, hermano, vemos la trayectoria de esta redención. Vimos quién fue la fuente, vemos esa bendición, porque este bebé que nació es mucho más que eso. Vemos que vino a satisfacer la necesidad que había de un rey, porque vemos que termina en David y es importante ver esto. Mire cómo dicen los versos comenzando en el 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue el padre de Hezrón. Hezrón el padre de Ram. Ram el padre de Aminadab. Aminadab el padre de Nazón. Nazón el padre de Salmón. Salmón el padre de Boz. Boz el padre de Obed. Obed el padre de Isaí. E Isaí fue el padre de David. Uno ve a veces todos estos nombres en genealogía y uno dice, ay, esto es aburrido, déjame saltarlo, que leer nombre me da sueño. Pero las genealogías son importantes porque nos dejan saber qué está sucediendo, de dónde vino esto. Entonces, al leer los versículos del 18 al 22, podemos ver cómo el escritor de esta narración colocó intencionalmente cada detalle y el orden en que se narra la historia, hermanos, revelando un mensaje mayor, la gracia de Dios y su imparable plan redentor. Este libro comienza con personas que viven para sí mismas, recuerdan, está según el tiempo de los jueces, personas que vivían en pecado. Dios menciona, a través del escritor, menciona a los jueces, el hambre, la muerte, tristeza y el dolor que había en esos tiempos. Comenzó muy, muy triste. Ahora esto tiene un final espectacular, hermano. 10 generaciones de personas que condujeron hasta David, quien se convirtió en el rey de Israel. Esto, hermano, nos lleva a pensar brevemente en el llamado de Dios a Abraham, y les digo por qué. Mira lo que dice Génesis 2, del 2 al 3. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serán una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldigan maldeciré. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Estamos viendo cómo la redención de parte de Dios es segura e imparable. A través de esto podemos ver que años antes hay una promesa. También podemos ver algo mucho más grande que impacta, hermano, positivamente a todos. Dios le habló a Abraham de las generaciones que iban a ver, cómo iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Esta familia que tiene mitad judío con una gentil está siendo bendecida con un hijo. Estamos viendo la gracia de Dios sobre esto. Pero quiero que vean algo más importante, que es donde nosotros podemos identificarnos. Hermanos, nosotros podemos tener esperanza en todo esto que estamos leyendo y estudiando a través de la redención de Ruth, porque la inclusión de ella en la genealogía que conduce a David, sabemos, como les dije, fue parte de la gracia de Dios que lo hizo posible para que ella estuviera ahí. Hermanos, si es la misma gracia que ha hecho posible que usted del país de su procedencia, yo de la isla de Puerto Rico, que no somos judíos, somos gentiles, pudimos tener ese llamamiento a la familia de Dios, no porque no los merecíamos, pero por medio de su gracia a través de nuestro pariente redentor que se llama Jesucristo. Hermano, acompáñenme a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y vemos toda la genealogía.
Y vemos la genealogía que se nos fue incluida aquí. Salmón fue padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Tenemos a una mujer moabita, una prostituta, parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Es por gracia, hermanos, que ellos están ahí. Y es por gracia que ustedes y yo hemos sido salvos. Y es por gracia que cualquier persona en el mundo puede recibir la salvación solo por medio de la fe. Esto es un testimonio de la gracia y misericordia de Dios hacia un pueblo que, hermanos, no siendo judíos, la recibimos. ¿No ven ustedes la gracia de Dios sobre esto? ¿No ven cómo Dios soberanamente ha estado orquestando todo esto para llevarnos hasta aquí? El puritano Thomas Brooks expresó esto con gran precisión. Cristo no solo hizo posible la redención, sino que la aseguró eficazmente para todos aquellos que le fueron dados. Iglesia, ¿están viendo la gran imagen de la gracia y el amor de Dios que hemos visto en este libro? Cómo todo comenzó oscuro, pero todo termina con la gracia de Dios y una genealogía que nos lleva hasta David. Un pueblo que, como vimos al final del libro de Jueces, no tenía rey. Y ya estamos viendo a David que va a ser el rey. Una mujer moabita, gentil, hermanos, redimida y unida a una familia gracias a la obra de Dios a través de Booz. Como les dije, esta historia comenzó con oscuridad, pecado, hambre y la pérdida de miembros de familia. Y terminó con esperanza y un futuro a través de Obed. Y no quiero que olviden esta gran verdad. Todos necesitamos, hermanos, ser parte de una familia. No solo de la que Dios nos dio a través de nuestros padres, pero todos necesitamos ser parte de la familia aún más importante, la que solamente Cristo nos puede hacer parte de ella, la iglesia. Es posible que te preguntes, ¿cómo aplicamos todo esto a mi día, a mi hoy, a mi mañana? Hermano, comencemos con la fe y la confianza en Dios, en sus palabras y en su provisión. Ver cómo Dios proveyó a Ruth un hijo. Obed, quien forma parte del linaje de David, debe llevarte a ti, debe de llevarme a mí a confiar plenamente en la provisión de Dios. Hermano, Dios es fiel a su palabra, confiemos en Él. No seamos cristianos del domingo, seamos cristianos los 365 del año. Y si aún estás mirando tu vida espiritual desde las gradas, escucha, Dios es el autor de tu redención. Vivir sin la redención que se encuentra en Jesucristo sería simplemente una locura. Todos necesitamos a Cristo para ser perdonados y disfrutar de esa relación con Dios que trae paz. Y si tú sientes esa necesidad y comprendes la verdad de Cristo, que el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, es Él, pon tu fe en Cristo hoy. Dile que crees en esa verdad, arrepiéntete de tus pecados. Vivir un día más sin Cristo es una mala idea. Jóvenes, adultos y de todas edades, no simplemente escuches esto y lo pases. Necesitamos a Cristo. Iglesia, hermanos y hermanas, ustedes y yo que estamos en Cristo, no olvidemos la realidad que la redención para nosotros parecía imposible, pero Dios envió a su Hijo, que es nuestro pariente redentor, y pudimos ver esa verdad porque Dios nos regeneró, nos abrió los ojos y nos dio la fe para poder creer y responder, yo creo. Ese niño fue una esperanza para la familia, hermano, pero Jesucristo es una esperanza mayor para nosotros. Y quiero dejarlos, hermanos, con este pensamiento. Ustedes y yo pertenecemos a la familia de Dios por medio de Cristo, ¿no es así? Así que vivamos de tal manera que todos aquellos que nos ven por ahí puedan ver que formamos parte de una familia muy especial. La familia de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, en esta tarde del día del Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Padre, a través de esta
narrativa en el libro de Ruth, mi Dios. Hemos podido ver, Padre, cómo todo comenzó, mi Dios, con hambruna, oscuridad, muerte. Luego vimos, Padre, cómo en el capítulo 2, mi Dios, cómo Noemí y Ruth llegaron a Belén, Padre, y tu gracia comenzó a tocar la vida de Ruth, no porque ella lo merecía, sino porque tu gracia estaba sobre ella. Padre, vimos luego cómo la redención ella la pidió, pero ella no tuvo nada que ver con eso. Padre, en el capítulo 4 vemos, mi Dios, como toda tu gracia, como toda tu soberanía ha consumado esta realidad, Padre, que es más allá que Ruth, más allá que vos, es tu soberana gracia sobre un pueblo que no lo merecía, Señor. Y esto nos lleva a confiar, mi Dios, que tú nada ha detenido, mi Dios, tu plan de redención. Así que, Padre, yo pido hoy, Padre, que nosotros como pueblo de Dios, mi Dios, vivamos esta realidad, que los imposibles de compartir el Evangelio, que las dificultades de la vida, que las cosas que tengamos que no hacen sentido a veces, no nos detengan de llevar la verdad más importante a los oídos de las personas, mi Dios. Padre, que todos puedan entender, mi Dios, que el plan de la redención ha sido eso, un plan perfecto por ti para redimir a un pueblo que no lo merece. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu gloria. Y te pido, mi Dios, que en el día de hoy, todos los que estamos aquí, mi Dios, podamos vivir de una manera que todos vean a nuestro pariente redentor, a Cristo Jesús. Te damos toda la honra y toda la gloria. Amén.